Bueno, la idea de esto era un poco hablar no de alux valgus en general, sino hablarles un poquito de lo nuevo, de lo que se está hablando actualmente, saber que es una deformidad multiplanar, que no solamente se habla de un metatarso varo y un alux valgus, sino que el 90% está asociado a una alteración, a una mala alineación coronal, y esto se da por la pronación del primer rayo y la alteración o la subluxación de los sesamoideos. Tiene una tasa bastante alta de recurrencia, en un estudio a largo plazo que se hizo de seguimiento de 14 años, después de osteotomías de Arf y de Chevron, es decir, osteotomías distales, hablan de una tasa de recurrencia que va de entre el 30 al 70%, y dentro de las causas hay varias, la mayoría son por una corrección incompleta, por un metatarso aducto, por la persistencia de tener alterado el DMA, y principalmente, que es lo que vamos a hablar un poco hoy, es por la pronación del primer rayo. La pronación del primer rayo se ha visto en el 87% de todos los pacientes que tienen alux valgus. Fibula y colaboradores, otros que han hecho estudios grandes, lo identifican como el factor principal para la recidiva, ¿sí? Como el factor más importante, y ellos publican una tasa de recurrencia del 51 al 60% en los controles postoperatorios, y que va a variar de acuerdo a la posición del sesamoideo en las radiografías posteriores, postquirúrgicas. A punto de partida de esto, Kim habla de 4 posibilidades que pueden tener los pacientes con alux valgus. La principal, que es el 61% de los pacientes, presentan pronación del metatarsiano asociado a la subluxación del sesamoideo. Un 26% presenta pronación del metatarsiano, pero sin tener subluxación de los sesamoideos, y el 13% restante no tienen pronación y sí subluxación, o no tienen ni pronación ni subluxación sesamoidea. Es decir, que un poco hay que saber que la presencia de un sesamoideo subluxado no nos habla de la pronación del metatarsiano. Para nosotros poder diagnosticar, o cómo diagnosticar la pronación del primer rayo, lo podemos hacer mediante el examen físico, que ya nos da un poco la pauta, en donde vamos a ver el dedo gordo pronado, muchas veces con la hiperkeratosis del lado medial. Las radiografías axiales de los sesamoideos con carga en realidad no sirven para diagnosticar la pronación, por lo que dije anteriormente, sino que sirven más que nada para ver la funcionalidad, es decir, el sesamoideo que articule en la faceta articular del metatarsiano, pero no en relación a la pronación. El examen diagnóstico como más preciso y más fidedigno actualmente es la tomografía con soporte de peso, que claramente en nuestro medio es algo difícil de obtener, y lo que se está utilizando son las radiografías con incidencias anteroposteriores en carga del pie, en donde lo que buscan ver es la forma que tiene la cabeza del metatarsiano. Mientras más redondeada es la cabeza del metatarsiano en la parte lateral, mayor pronación tiene. Y a punto de partida de ella hablan de distintos estadios para darles los grados de pronación que tiene. Y hablan del estadio 1, cuando tiene una pronación aproximadamente entre 10 y 20 grados, que ustedes van a ver que la línea articular tiene un escalón y continúan después los cóndilos de los metatarsianos. En el estadio 2, que es cuando la pronación ya va de unos 20 a 30 grados, ya esa línea articular es continua a los cóndilos de los metatarsianos, pero no forma un redondel perfecto, un círculo perfecto. Y ya estadio 3 es cuando la pronación va de los 30 a los 40 grados y se puede ver bien la cabeza redondeada del metatarsiano. ¿Qué opciones tenemos nosotros para corregir la rotación esa? En realidad hay distintas técnicas quirúrgicas. Algunos siguen hablando que la técnica de Scarf tendría la capacidad de corregir, dependiendo en las manos de quien esté, básicamente, pero la mayoría hace referencia a estas técnicas que les pongo acá. Las que vamos a hablar más principalmente son la promo y la técnica de Lapidus. Nombrarles un poco las otras, todo lo que es las técnicas percutáneas, la PECA o MICA, que es una osteotomía percutánea, es un chevron y Aikin percutánea. La ventaja que tiene es que va a preservar las partes blandas, y
a diferencia de otras técnicas percutáneas, permite mayor desplazamiento lateral del metatarsiano, y lo que hace a su vez, a diferencia de las otras técnicas percutáneas, es que le agrega un sistema de fijación, porque utilizan tornillos, en general 2 tornillos que van hacia la cabeza del metatarsiano. Para corregir en este caso el metatarsiano, la rotación del metatarsiano, en vez de hacer una osteotomía tipo chevron, es hacer una osteotomía tipo más bien recta, pero consideran que es bastante difícil poder manejar la rotación de forma percutánea y corregir así la pronación. La osteotomía de Posco, bueno, es una osteotomía en cuña de cierre oblicua, esa oblicuidad es bastante vertical, eso la hace muy inestable y por lo tanto el tiempo de descarga de peso postquirúrgico es bastante importante, por lo tanto no se utiliza tanto como es la osteotomía en domo, muy inestable también por la geometría, casi que no se usa porque tiene una alta tasa de consolidación viciosa del primer metatarsiano en dorsiflexión que lleva a la recurrencia de la deformidad. Y de lo que vamos a hablar, la promo, que es una osteotomía rotacional del primer metatarsiano a nivel proximal, está descrita por Wagner, por los dos chilenos, es bastante nueva, del 2016 y 2017, ellos consideran que es una osteotomía que corrige tanto el varo del metatarsiano como la pronación del mismo, la consideran una técnica bastante fiable, precisa, que sí necesita una buena planificación prequirúrgica, y que el grado de oblicuidad que va a tener el corte de la osteotomía es lo que va a dar la cantidad de rotación y de varo que nosotros vamos a corregir. Ellos hablan un poquito, a diferencia de los que están a favor de la técnica Lapidus, ellos hablan de que, en este caso, por ejemplo, en una SCARF, el mantener el flexor, el tendón flexor del hallux, lo que hace es ir empujando al dedo gordo más hacia el valgo, y eso predispone a que haya una recidiva de la patología, de la deformidad. Por lo tanto, ellos manifiestan hacer alguna corrección de esta pronación a un nivel de la columna medial que no sea fijar la articulación, y a su vez, como son incapaces de corregir la insuficiencia ligamentaria que produce la deformidad, proponen esta osteotomía, que lo consideran una osteotomía mecánicamente estable, y esto se debe un poco a la forma, a la oblicuidad que tiene y a la dirección, que comienza a nivel plantar en la parte proximal y se va hacia distal a nivel dorsal. Eso genera que en el dorso del pie quede un bloque óseo que evite que el metatarsiano se vaya a la dorsiflexión y por lo tanto evite la recidiva de la deformidad. La fijan con un tornillo en compresión y una placa de neutralización. En general, un poco lo que hacen ellos son más, tienen una gama un poco más amplia, porque ellos, si tienen artrosis o inestabilidad, van a la Lapidus, mientras que si no la tienen, de acuerdo a los grados de pronación que tengan y asociados a los ángulos intermetatarsianos, es cuando eligen la técnica a realizar. La promo generalmente la eligen cuando tienen pronaciones de más de 20 grados con ángulos intermetatarsianos menores de 18. Lo que sí agregan acá ellos es que cuando el DMA es mayor a 15 grados, le agregan a la promo un chevron biplanar para corregirlo. Los que están a favor de la Lapidus, en realidad Myerson y otros, hablan de que en realidad cuando uno corrige la pronación a través de la supinación del primer rayo, el DMA se corrige solo, entonces uno no debería necesitar realizar un chevron biplanar o otro gesto aparte de la artrodesis en el caso de la Lapidus, que con la promo ellos lo consideran necesario. Ellos hacen NACIN dependiendo del aspecto solamente cosmético, nunca realizan liberación lateral de las partes blandas de forma reglada, solamente en casos muy severos. Tampoco realizan tenotomías o alargamientos ligamentarios para corregir la deformidad. Un poco mostrarles, utilizan un material, un instrumental bastante específicos, tienen unos cortes de guía, que es lo que les decía antes, de acuerdo al grado a la cantidad de grados que uno quiera corregir, es la oblicuidad que uno le da
a la osteotomía y para eso tienen guías específicas, lo fijan con tornillos interfragmentarios y placas. En este caso en realidad le agregan un tornillo entre el primero y el segundo por mayor inestabilidad, pero fue por la radiografía que conseguí nada más. Hicieron un estudio en 2016-2017 de 25 pacientes, 20 fueron mujeres con una edad promedio de 49 años, un año de seguimiento, tuvieron excelentes resultados funcionales en la escala funcional de miembros inferiores del 58 en el preoperatorio contra un 73 en el postoperatorio. Manifiestan una corrección completa de la rotación del metatarsiano y de la alineación axial, no encontraron recidivas en este tiempo, no tuvieron otras complicaciones como metatarsialgias, consolidaciones viciosas en dorsiflexión o acortamientos del metatarsiano. Y lo que ellos hablan un poco es que independientemente de la técnica que uno vaya a elegir, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que corregir esa malrotación que tiene para de esa forma disminuir la alta tasa de recidiva y por lo tanto obtener mejores resultados, y que en general no necesariamente uno tiene que fusionar una articulación si no es una articulación dañada. Mientras los que la Lapius es una artrodesis que tiene la capacidad de derrotar al primer metatarsiano y de reducir los sesamoideos subluxados, tiene la capacidad de restaurar la alineación de todo el primer rayo en los 3 planos, y ellos acá hablan más que nada del cora, como les dije antes contra lo que hacía Wagner. Acá hay muchos estudios de Dayton y de otros que hablan de que el cora es la articulación tarsometatarsiana y que la rotación ocurre a ese nivel, por lo tanto, trabajando sobre esta articulación uno podría corregir la deformidad. También compararon distintos metaanálisis de 29 estudios, con un total de 1.400 pies que operaron a través de una artrodesis tarsometatarsiana, y lo compararon con otros metaanálisis que hacen osteotomías proximales, deficiarias y distales, y vieron que el efecto correctivo era mucho mayor en los pacientes que fueron a la fusión que al resto. Las principales complicaciones que tiene la Lapidus o que tenía la Lapidus son el acortamiento principalmente del primer rayo, que en la literatura se habla de unos 5 milímetros, y ellos acá hacen referencia a que al hacer una artrodesis, que ellos lo llaman Lapidus rotacional, ellos corregirían eso porque la idea sería retirar solamente la superficie articular manteniendo la curvatura que tiene la articulación y generar principalmente la maniobra de supinación del primer rayo, y de esa forma corregir la pronación y el DMA y la deformidad. Tanto las complicaciones de pseudoartrosis como el tiempo de descarga de peso que generalmente suele tener la técnica Lapidus, que suele ser bastante prolongada postoperatoria, se ha ido mejorando con las técnicas de fijación actuales, que es la que vamos a ver a continuación. Un poco de lo mismo, una Lapidus, una incisión dorsal, se tiene que despegar bien la cápsula plantar para permitir esta desrotación del primer metatarsiano, colocan como un fulcrum separador entre la base del primer y el segundo metatarsiano, y acá es lo que utilizan, ellos le dicen un posicionador óseo, que es como si fuera un Davie que lo que intenta es reducir el primer y el segundo metatarsiano y a su vez generar un mecanismo de rotación para darle la supinación al metatarsiano. Colocan una guía de corte para disminuir la cantidad de ósea a resecar, y la fijan con clavijas de Kirchner y le dan compresión, en este caso con una clavija, con una oliva en el eje para comprimir la zona. Y la fijación que se está utilizando actualmente para disminuir los índices de pseudoartrosis y permitir una carga precoz son construcciones que se llaman biplanares, 90-90, como está en el caso acá de la izquierda, en donde colocan una placa recta a nivel dorsal y a 90 grados de esta en la cara medial, otra placa igual. Esto permite, generalmente la mayoría les da una carga entre las 2 y las 3 semanas,
y lo que buscan ahora es esto, una construcción multiplanar anatómica, en donde usan una placa dorsal en el metatarsiano y una placa anatómica que va desde la cara medial de la cuña a la planta del primer rayo, del primer metatarsiano. Y eso actuaría como si fuera una banda de tensión y contrarrestaría la fuerza de flexión del metatarso en el momento de la marcha. Esto cambiaría lo que es la estabilidad que se le daba antes con un tornillo compresivo y una placa, de una estabilidad más bien absoluta a una estabilidad más bien relativa, y de esa forma estos pacientes tienen carga inmediata, por lo que se dice en los artículos. La gente de acá de Córdoba que hace esta técnica, usa la construcción biplanar 90-90 y por lo que tengo entendido le da carga de forma inmediata. Al agregarle un tornillo, como dijimos antes, entre el primero y el segundo metatarsiano va a depender intraoperatoriamente si tenemos o no una inestabilidad intercuneiforme o si queremos agregarle estabilidad a la artrodesis. Esto es un poco lo que les mostraba antes, las dos posibilidades de las placas 90-90 y con la placa anatómica. Acá vemos las diferencias que hay, la superioridad que tenía la construcción biplanar de la doble placa recta en comparación con el tornillo compresivo y la placa, y la superioridad que tiene estas placas anatómicas nuevas con la construcción biplanar. Eso nos permitiría, como les dije antes, la carga inmediata y a su vez mejorar o disminuir los riesgos de pseudoartrosis. Distinto a lo que habla Myerson, ellos hacen referencia a que si uno se centra en el ápice de la deformidad, que para ellos es la articulación tarso-metatarsiano, todo alus valgus podría corregirse con esta técnica modificada, independiente del grado de deformidad. Ellos, aunque no tengan artrosis o inestabilidad cuneo-metatarsiana, creen que esta técnica se puede utilizar para cualquier grado de alus valgus. Algo importante que me pareció también con respecto a las partes blandas, en distintos estudios, tener en cuenta que los sesamoideos son reducidos por la traslación lateral del primer metatarsiano, del primer rayo, pero no porque nosotros llevemos al complejo sesamoideo hacia medial, es decir, la liberación de partes blandas no nos va a llevar a que los sesamoideos se reduzcan, sino que nosotros tenemos que llevar al metatarsiano sobre los sesamoideos y no al revés. En resumen, tener en cuenta que es una deformidad rotacional con un alto riesgo de recidiva, que debemos elegir el procedimiento que corrija la pronación del primer rayo. Yo creo que cuando existe inestabilidad tarso-metatarsiana o artrosis de esta articulación, para todos, es decir, el procedimiento de elección es la técnica Lapius. La técnica Promo la consideran cuando no es necesaria la artrodesis de la articulación, la consideran una técnica estable y válida que corrige no solamente la pronación, sino también el varo de la deformidad. Tener en cuenta que la pronación del primer metatarsiano es real, está presente en un 87% de los pacientes con alus valgus y que si nosotros no los corregimos, el riesgo de recidiva de la deformidad es mayor y por lo tanto el riesgo de una artrosis a nivel metatarso-metatarsiana y metatarso-falángica es mayor. Que la liberación de partes blandas no nos va a cambiar la posición de los sesamoideos, por lo tanto, y no debemos confiar en lo que es la capsulorrafia medial, por lo que dije anteriormente, es decir, nosotros debemos llevar el metatarso a los sesamoideos y no al revés. Que la Atkins solamente es, como ya sabemos, es algo cosmético y nunca utilizarlo para corregir la deformidad. Tenemos que ser mucho más agresivos para de esa forma disminuir la recidiva y algo importante es que para nosotros introducirnos por ahí en alguna de estas técnicas quirúrgicas necesitamos un instrumental bastante específico para obtener buenos resultados. Acá les dejé en realidad, hay varios artículos que pueden entrar, verlos o pedírmelos directamente, que están buenos. Y bueno, lo que me quieran preguntar, dudas.